Hola, hoy os traigo un adminículo nuevo. Se trata de una lámpara nocturna, que son unas setas con LEDs y tiene unas hojas y tal. La verdad es que es bastante curiosa. Entonces la idea es que tiene un sensor de luz. Cuando se apaga la luz, los LEDs se encienden. Entonces, para que lo veáis, se enchufo aquí. Queda un poco de luz todavía, por eso no llegan a encenderse, pero si lo tapo, pues aquí podemos ver cómo se encienden. Entonces la gracia que tiene es que el LED central va cambiando de color. No sé si se aprecia bien porque no hay demasiada luz, entonces se satura un poco la cámara. Entonces, bueno, pues como podéis ver, da bastante luz, considerando lo que es. Cuando vuelve a detectar luz, pues se apaga, ¿no? Entonces es bastante curiosa, el efecto es bastante divertido. Podemos forzar a que se encienda, pues tapando el sensor. Va a tener un sensor aquí, que al fin y al cabo es una LDR. Entonces, si la tapamos, conseguimos que se enciendan. El efecto, la verdad es que es bastante mono. El LED central va cambiando entre verde, azul y rojo. Con diferencia, el color rojo es el más oscuro de todos, mientras que los otros dan una cantidad de luz pues bastante importante. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues eso es lo que toca ver. Así que desenchufo, dejo esto por aquí y aquí pues podéis ver cómo es. Tiene un adaptador porque compré la versión con enchufe americano, pero si quitamos los tornillos y lo abrimos, lo que nos encontramos dentro no es una buena práctica, lo estoy haciendo ahora, coger algo que acabas de desenchufar. Normalmente hay condensadores y quedan cargados. Así que id con cuidado y no toquéis nada si lo hacéis. Os recomiendo que cortocircuitéis las patas antes y todo esto. Entonces, las hojas no dejan de ser un trozo de plástico sin más, pero que podremos cambiar a nuestro antojo. Si nos fijamos, aquí podemos ver que están pegadas, entonces también podremos acortarlas, sacarlas y darles pues diferente aspecto. Y especialmente a las hojas estas a las setas, pues también podremos cambiarlas. Entonces aquí vemos que a nivel electrónico, bueno, no se están cumpliendo las normativas de separación y demás, con lo cual recomiendo no dejarlo encendido cuando no lo estemos controlando. Pero bueno, la verdad es que tampoco es el peor diseño del mundo. Aquí podemos ver el agujero para el sensor de luz y aquí vemos sin más que los tres LEDs están conectados en serie. Aquí tenemos los dos polos. Interesante que las caperuzas se pueden sacar, entonces es un LED sin más de los normales de 5 milímetros con una caperuza de silicona que es la que hace que quede pues como una seta, ¿no? Entonces si miramos el circuito, la verdad es que el circuito es extremadamente simple. Tiene muy pocos componentes. Entonces, si nos fijamos, principalmente lo que tiene es un rectificador de diodos con los 4 diodos, una resistencia que va a limitar la corriente y va a servir de fusible, un condensador, que es lo que va a hacer que caiga la tensión, es un alimentador capacitivo, y bueno, resistencias varias, la LDR y un transistor que es el que se va a encargar de decidir si se encienden o no se encienden. Por este tipo de fuente de alimentación es interesante tener en cuenta que cuando se utiliza una fuente como esta, el consumo siempre es el mismo. Independientemente de que el LED esté encendido o está apagado, lo que se va a hacer es o se pasa la corriente por los LEDs o se pasa la corriente directamente por el transistor o por otra resistencia. Entonces no es ninguna maravilla, pero considerando que el consumo es sobre medio vatio aproximadamente, pues tampoco es un dispendio, la verdad. Entonces, si analizamos lo que es el circuito, que por eso he parado la grabación, lo que tenemos es esto de aquí.
¿Qué es eso de ahí? A ver... Este es el esquema del tipo de fuente que se utiliza. Básicamente es una fuente con un condensador, que es lo que decía. El condensador es el que se encarga de limitar la corriente que va a circular. Entonces, ¿cómo funciona? Esto hace de balastro, limita la corriente a unos 15 mA aproximadamente. Aquí se convierten estos 15 mA en DC, que van a estar filtrados por este condensador. Entonces, cuando hay luz, esta LDR tiene un valor muy bajo, por lo tanto, esta tensión estará muy baja. Este transistor tendrá la base polarizada, porque es un PNP, con lo cual toda esta corriente pues vendrá por aquí y los LEDs estarán apagados. Por el contrario, si es de noche, esta LDR tendrá un valor muy alto, este transistor estará apagado y toda la corriente circulará por los LEDs. Toda la corriente o gran parte de la corriente. Entonces, con esto ya sabemos que los LEDs van a consumir unos 15 mA. Y como decía antes, es interesante ver que lo único que hace el hecho de ser de día o de noche es que la corriente vaya por los LEDs o que vaya por el transistor. Al fin y al cabo, el consumo va a ser el mismo independientemente de si es de día, si es de noche o qué es. Entonces, a la hora de calcular las corrientes y demás, podemos hacer el análisis del circuito, de cómo funciona. Entonces, básicamente, tendremos que buscar la impedancia del condensador, que se utiliza esta fórmula. Entonces, si asumimos que la tensión de salida es baja, al fin y al cabo la corriente es la tensión de aquí menos la tensión de aquí entre la impedancia del condensador, que es esto de aquí. Una aproximación ingenieril patillera es si la tensión de salida es menor al 10% de los 220, o sea, unos 20 voltios o por debajo, podemos aproximar directamente la corriente como 220 voltios entre la impedancia del condensador. Perdón. Y como la impedancia del condensador es esto, si hacemos las fórmulas y vamos desarrollando, al fin y al cabo esto es 2pi, F son 50 Hz, porque estamos en este caso en España, 50 Hz, y la capacidad del condensador. Entonces, si hacemos todo el cálculo, podemos llegar a la fórmula rápida de que la corriente es 69 veces la capacidad en microfaradios y la corriente en miliamperios. Entonces esto sirve como regla mnemotécnica, ¿de acuerdo? Del 69 y ya está. Dices, corriente es igual a 69 veces por C. En este caso son 220 nanofaradios, con lo cual aproximadamente es dividir esto por 5, pues lo que decía, unos 15 miliamperios aproximadamente. Así que este es el misterio de las fuentes con regulador capacitivo. Hay que tener en cuenta que aquí no hay ningún tipo de aislamiento, con lo cual si tocamos cualquier parte del circuito nos va a dar calambrazo. Hay que ir con mucho cuidado con esto. Entonces, por ese motivo, yo no lo dejaría, por ejemplo, pues para niños pequeños no utilizaría este tipo de circuito, ¿no? Porque personalmente no me arriesgaría a que vinieran, estiraran de aquí, mordieran el LED o yo que sé, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Aparte de que lo que comentaba antes, la separación no es que sea la mayor del mundo, queda todo un poco apretado, entonces no es una construcción suficientemente sólida para tenerla con niños. No obstante, si la queremos utilizar nosotros porque nos hace gracia, pues no está mal, ¿no? Y el consumo, pues lo dicho, son unos 15 miliamperios, máximo 10 voltios, que en principio no llega, no debería llegar porque son 3 LEDs en serie. Entonces, bueno, el consumo será bastante bajo, así que no tendremos mucho problema aunque esté siempre encendido. Es la gracia de este tipo de fuentes de alimentación, que podemos utilizarlas pues, para alimentar algunos LEDs de forma muy simple, sin necesidad de poner ningún transformador y nada, que normalmente si tuviéramos que poner un transformador, las pérdidas ya serían más grandes que el consumo de los LEDs, cuando se enchufa. Entonces,
Por lo que decía de que está a 220 y tal, quizá lo podríamos intentar alimentar a baterías. El problema es que el tipo de fuente no es útil para alimentar las baterías, principalmente porque es capacitivo. Incluso si lo pusiéramos aquí, bueno, aparte de que la tensión tendría que ser bastante alta, tendríamos el problema de que no está limitada en corriente, ¿no? Entonces lo suyo para poderlo alimentar con baterías sería pues hacer algo más parecido a separar los LEDs y alimentarlos por separado cada uno de los LEDs con una resistencia. Podríamos juntar los dos blancos, pero bueno, al fin y al cabo no viene de ahí. Entonces, en este caso, las resistencias, si lo alimentamos unos 5 voltios, podemos utilizar un cargador USB o un power bank de estos típicos de 5 voltios con baterías de litio. Lo podríamos alimentar a 5 voltios, entonces asumiendo que los LEDs son de unos 3 voltios aproximadamente, 2 voltios, entonces si queremos un poquito de luz, podemos poner resistencias de 470 ohmios aproximadamente cada una. ¿Y cómo hacer que se enciendan y que se apaguen con la luz? Pues de un modo parecido al anterior. Lo que en lugar de utilizar un transistor PNP, podremos utilizar uno NPN. Este iría aquí a los 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Y aquí podemos poner pues la LDR aquí abajo con la resistencia de unos 22K. Entonces, cuando hay luz, la resistencia esta tiene un valor bajo, con lo cual la tensión estaría muy baja y estaría cortado. Y cuando hay oscuridad, la resistencia esta tiene un valor muy alto y básicamente el transistor se encendería y haría que se encendieran estos LEDs. Las resistencias podrían ser más pequeñas también para tener más luz. Nuevamente estamos con algo que funcionaría bien y esto lo podríamos alimentar a pilas. No con pilas pequeñas, me refiero no con AAA o AA más que nada porque tenemos que apilar unas cuantas, como mínimo 3 para que diera una tensión aceptable. Si utilizamos recargables, si fueran alcalinas, sí que podemos utilizar 3 alcalinas probablemente. No obstante, bueno, pues siempre se puede utilizar un alimentador para un teléfono móvil, que la gracia que tiene es que son más seguros y sí que cumplen la normativa pues europea. No es como este otro que tiene, pues, como ya se ha comentado, todo por en medio. Así que, bueno, personalmente opino que estos cacharros están bastante bien, son bastante, bueno, son curiosos, hacen gracia. Lo que, bueno, pues hay que tener presente que para niños no es adecuado. Y lo mismo si queremos dejarlo por la noche, etcétera, pues que no esté encima de ropa de cama, debajo de cortinas, etcétera. Porque si pasa cualquier cosa, pues como mínimo pase en un punto localizado. Así que bueno, espero que os haya sido útil, que os sirva la fórmula esta de 69 veces la capacidad. Esto nos va a permitir diseñar pues, este tipo de circuitos. Por ejemplo, supongamos que quiero alimentar, vamos a hacerlo fácil. Esto es un ejemplo de aplicación. Si quiero alimentar pues, un LED, un LED gordote, quiero alimentarlo con 10.000 amperios, que es poco, entonces tendría que poner pues 10.000 amperios entre 69, y esto me daría la capacidad en microfaradios. Y con esto pues ya sabríamos qué tipo de circuito tendremos que poner. Y el circuito pues lo mismo, ¿no? El condensador, no está de más poner una resistencia en serie, como mínimo de 180 a 220 ohmios. En este caso, como son 10.000 amperios, se va a poner 220, no es mucho problema. Y bueno, aquí utiliza 4 diodos. Se pueden utilizar los 4 diodos o poner dos LEDs, por ejemplo, en antiparalelo. Esta es otra opción. No es muy ortodoxo, pero esto funcionaría. Aquí tenemos que poner el condensador pues del valor que corresponda. Y con esto tendremos pues en la mitad de los ciclos encendería este LED y en la otra mitad de estos otros.
Esto de hecho se puede utilizar no con el condensador, claro está, para detectar pues, polaridades. Es un circuito relativamente típico. Se pone una resistencia, dos diodos en antiparalelo, y con esto pues vamos pinchando y así vamos viendo las tensiones, si son si la corriente va en un sentido o en el otro. Si se encienden los dos es que se alterna. Así que nada, espero que os haya sido útil. Y bueno, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.